Buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario. En fin, un abrazo para todos los amigos, para todas las amigas que me escucháis, colegas, compañeros, camaradas. En fin, es un verdadero gusto poder veros, saludaros, encontraros bien, en fin, desearos que también vuestras familias, todas vuestras personas queridas y allegadas se encuentren igualmente bien. Bueno, os hablo desde la capital de un país que sigue sufriendo, pero sobre todo ha sufrido la pandemia en la que nos encontramos de una manera terrible. Eso, quiero decir, bueno, llegará el momento de hacer estimaciones. Este país, en fin, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, los servicios funerarios es probablemente en este momento el país del mundo con mayor mortalidad por millón de habitantes, con más sanitarios contagiados. Probablemente no vais a encontrar a nadie. Yo, desde luego, me encuentro entre las personas que tiene ya fallecidos entre sus amigos, no digamos entre sus conocidos, enfermos entre amigos, familiares, conocidos, enfermos y hospitalizados. Entre sus alumnos, dos de mis alumnos de doctorado han padecido la enfermedad, uno de ellos ha tenido que ser hospitalizado y en UCI además. Cuando le conté que tenía que dar esta conferencia, es una persona de mi edad, un muy querido amigo, me dijo: Enrique, tienes que dar buenas noticias. Y creo que soy portador de buenas noticias. No soy epidemiólogo, soy historiador del derecho, creo que por ese orden, y como historiador creo que tengo que empezar por daros buenas noticias. Las buenas noticias son que el mundo ha hecho las cosas bastante bien en los últimos 100 años y las está haciendo bastante bien en este momento. La última gran pandemia que padecimos los seres humanos, que fue la gripe de 1918, en un momento en que el mundo tenía 1.835 millones de habitantes aproximadamente, es decir, una cuarta parte de la actualidad, deparó, de acuerdo con las estimaciones más prudentes, por no decir más tímidas, unas 50 millones de víctimas mortales. Es verdad que en un contexto histórico totalmente diferente. Nosotros vamos en este momento con una población 4 veces superior por las 400.000. Es decir, si llegáramos a 1 millón de víctimas mortales, más que duplicáramos las víctimas que tenemos en este momento, estaríamos haciéndolo 200 veces mejor que hace 100 años. Es decir, el itinerario de la condición humana, del ser humano, de emancipación, pero de emancipación además de un compañero con el que llevamos, o de unos compañeros con los que llevamos conviviendo los últimos 2 millones de años, que son los virus. Los virus han sido y siguen siendo nuestros compañeros, ¿no? Como tantos organismos vivos, ¿no? sobre este planeta, en esa batalla, en esa convivencia y en esa batalla histórica frente a los virus, lo estamos haciendo sumamente mejor que hace 100 años. Soy portador de más buenas noticias. Esta pandemia que estamos padeciendo nos está permitiendo que nos cuestionemos la realidad. Nos cuestionemos nuestra certeza o nuestra ilusión de certeza más vana, ¿no? Y es que vivimos en un mundo seguro, en donde todo está asegurado, comenzando por nuestra salud. Pues no, somos mortales, somos finitos, y esto nos recuerda, no digamos a los humanistas, y no digamos dentro de los humanistas o los humanistas cristianos, nuestra obligación de vivir con sencillez y de vivir con humildad. Pero también nuestra obligación como seres humanos de no resignarnos, ¿no? Como Antígona, no resignarnos frente a nada y frente a nadie. No resignarnos a la confortable insensibilidad, ¿no? De la canción de Pink Floyd. El año pasado, al final del año pasado, se cumplía el 40º aniversario del Muro, de The Wall, ¿no? El último de los grandes álbumes del grupo británico. No, esta pandemia ha permitido que podamos constatar que no estamos resignados, que no nos rendimos y que en modo alguno hemos reaccionado desde la insensibilidad o desde la indiferencia. Más bien hemos reaccionado
con la misma ingenuidad ilustrada de Voltaire, cuando tuvo Voltaire noticia del terremoto de Lisboa de 1755, le propuso a todos sus amigos ilustrados que le declararan la guerra a la naturaleza. Nosotros tenemos esa obligación desde el respeto a la naturaleza y a la creación, pero declararle la guerra a todo cuanto agrede a la condición, a la vida y a la dignidad humana. En esa lucha estamos empeñados. Hemos descubierto, como nunca en la historia, que ser hombre, ser mujer, ser humano, es desafiar a la naturaleza, no resignarnos a la muerte, ni al dolor, ni al sufrimiento. Esto que puede parecer muy obvio, pero la manera en que cuando habláis, como estáis haciendo con vuestros amigos de las profesiones sanitarias, con médicos, con enfermeras, bueno, estáis constatando hasta qué punto ese esfuerzo heroico reside pues, en la base, ¿no?, de la actitud que hemos adoptado, es decir, no nos vamos a dejar ni dominar ni domesticar por lo que está sucediendo. Saldremos a la calle con tapabocas o con mascarillas, en fin, como se llame, caminaremos embozados, pero no dejaremos por eso de vivir. Soy portador de más buenas noticias. Hemos descubierto en esta pandemia hasta qué punto la vida humana es testimonio. Todos y cada uno, todas y cada una damos un testimonio. Estamos obligados a hacerlo, pero además lo hacemos. Y hasta qué punto ese testimonio se convierte en legado. Que un testimonio se convierta en legado ya no depende de nosotros, depende de la utilidad, del impacto, de la autenticidad, de nuestro testimonio y de nuestro compromiso, ¿no? Pero la relevancia de que adoptemos conciencia de nuestra especificidad, conciencia de nuestra singularidad. Como decía Wittgenstein, no se puede decir que es la vida, pero sí se puede mostrar con acciones cotidianas y concretas. Y eso lo dice un hombre que renunció a la fortuna de su familia, al que se le suicidaron 3 de sus 6 hermanos y que muriendo con apenas 60 años, o en fin, al principio de la 7ª década de su vida, de un cáncer de páncreas de los de comienzos de los años 50, de los de hace 7 décadas, devastador. La última frase que pronunció, dirigida a la esposa de su doctor, el doctor Evans, un médico muy bueno, era galés, la última frase que le dijo fue: dígales a todos que he tenido una vida maravillosa, ¿no? Bueno, estamos siendo conscientes de hasta qué punto, a través del testimonio, a través del compromiso, nuestra vida está siendo maravillosa. Nos estamos dando cuenta de hasta qué punto el empeño vital, el compromiso que hemos abrazado es la columna vertebral de nuestras vidas. Todos estamos pensando en regresar a la ansiada y romántica normalidad, ¿no? Decía Novalis, ¿no?, el gran romántico alemán, ese que decía en Hölderlin, el eremita en Grecia, que el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, ¿no? Bueno, esa mendicidad cotidiana, ¿no? Estamos comprobando hasta qué punto desear la mesura no equivale necesariamente a querer alcanzarla, ¿no? Somos, digamos, mesuradamente desmesurados. Queremos retomar el empeño que da sentido a nuestras vidas. Nuestro sueño es regresar, en caso de los docentes, a una clase poblada de estudiantes, que todo cuanto hemos leído, que todo cuanto hemos escrito, que cuanto hemos trabajado, estamos haciéndolo en estas semanas de confinamiento, todo ese trabajo, todo ese compromiso, pues pueda recobrar todo su sentido. Más buenas noticias, ¿no? Hasta qué punto aprender es un verbo importante, hasta qué punto es necesario el aprendizaje, ¿no? Como decía Jaspers, es decir, el existencialismo cristiano, ¿no? ¿Cuánto nos importa la creación? Porque, por lo menos a los que somos cristianos, ¿no? La creación viene de Dios y, por lo tanto, todo cuanto ha sido creado merece ser conocido, merece ser estudiado y, por lo tanto, merece ser amado. Y como nunca, nos hacemos responsables de la creación y nos comprometemos con el cuidado de todo lo creado. Es una idea en la que estoy ahora trabajando y en la que pienso seguir trabajando. La democracia que viene va a ser una democracia del cuidado. Y cuidado quiere decir el cuidado de los otros, el compromiso con los otros. Esta es una idea que voy a tratar de desarrollar
en segundo y sobre todo tercer bloque de esta intervención, en que espero sujetarme al horario que nos anunciaba Jorge, pero frente a la idea o al lado de la idea, si alguien no la quiere enfrentar, liberal, de que ser liberal equivale a un respeto irrestricto por el proyecto de vida del otro, los humanistas, y no digamos los humanistas cristianos, con lo que nos comprometemos es con la materialización del proyecto de vida del otro. No solo respetamos ese proyecto, queremos que ese proyecto se realice, porque no solo somos demócratas, sino que aspiramos a una manera democrática de vivir, a un estilo democrático de vivir. Bien, este estilo de vivir yo diría que se define a través de dos conceptos, que son inteligencia y comprensión, y más que nunca en estos momentos. Como el confinamiento, como ya sabéis muy bien, permite hacer muchas cosas. Yo he estado revisando la cinematografía completa de dos de mis directores predilectos, que son los dos franceses, François Truffaut y Jean-Luc Godard. Y estuve viendo una película que había visto hacía muchísimos años y la vi ahora con renovado interés porque se rodó en 1964, que como todo el mundo sabe es un año muy importante del siglo XX. Es una mujer casada, Infant Mariée. Y en esta película aparece un personaje que es el resistente, un antiguo combatiente de la resistencia, que insta a quienes lo escucha básicamente a dos cosas. Abandonar la prudencia intelectual. Una cosa es ser prudente y otra intelectualmente. Yo creo que dice concretamente que a partir de los 60 años uno no puede ser prudente intelectualmente. Yo que tengo 55 me parece que ya esto de la prudencia intelectual es perfectamente prescindible. No solo no debe ser, no hay que ser prudente intelectualmente, es decir, hay que ser más desinhibidamente, por así decirlo, auténtico y comprometido que nunca en la profesión del propio ideario. Pero dice también este resistente, que es un hombre que ha peleado heroicamente contra la ocupación nazi, contra el colaboracionismo, que él, antes que ser un hombre de afirmación, es un hombre de comprensión. El final del año pasado, entre otros estrenos, y el principio de entre otros estrenos de grandes películas, ha sido un año muy bueno de cine. Nos trajo una que me parece magistral, de Todd Phillips, ¿no? que es Joker. Y bueno, ese momento de la película en que Joaquín Phoenix le dice, el Joker, le dice a Robert De Niro que el gran problema de este mundo es que nadie se pone en el lugar del otro. Comprender es eso, ponerse en el lugar del otro, caminar con los zapatos del otro. Esto que forma parte del ADN de una actitud humanista ante la vida, no digamos de una actitud humanista cristiana. Bueno, es decir, esto es también, y yo entiendo que la única actitud inteligente posible ante la vida. Lo inteligente es comprender antes que afirmar. Porque la política es comprender. La política es desarrollar la propia personalidad, pero de un modo compartido. La política, como decía Hannah Arendt en La promesa de la política, va de vivir juntos, de que tenemos que vivir todos juntos. Es decir, podemos ya dar cada uno el significado que queramos al hecho de que estamos conviviendo juntos. Algunos pensamos que desde el principio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Habrá quien comparta en fin, esta perspectiva, pero desde una óptica más secular. El hecho cierto es que aquí estamos. Estamos para comprendernos, para ponernos los unos en los zapatos de los otros. Por tanto, la comprensión es una actitud corajuda, es una actitud audaz, es una actitud valiente ante la vida. El que comprende no tiene miedo. Es algo verdaderamente formidable. Mientras que el que afirma, muchas veces afirma por miedo, el que afirma sin comprender o afirma antes de comprender, es un candidato a la polarización, a la fractura, a la simplificación, a la esquematización, por lo tanto a la mediocridad, ¿no? Siempre, en fin, siempre los elementos que militan en las sectas caminan por el mundo de dos en dos, no pueden caminar solos, son terriblemente vulnerables, son personas de afirmación y no de comprensión.
La inteligencia además aporta razón, la comprensión aporta razón frente al absurdo. Y como discurre y razona es permanentemente original. El que afirma y no comprende es previsible. Se sabe siempre qué va a decir, ¿no? Esos debates que tenemos en nuestros países en donde se sientan los contendientes como si estuvieran en un ring y es perfectamente previsible qué va a decir cada quien. La coherencia no es en absoluto, no está en absoluto reñida, la coherencia no es absoluto incompatible con la originalidad. Y el diálogo en el que se basa la democracia va de estar decidido a persuadir, pero también abierto a ser persuadido, a estar abierto como nunca a escuchar al otro, a escuchar a la otra. La inteligencia a través de la razón, además, esto lo sabemos desde Kant, pues nos hace libres y nos hace autónomos. Es un gran objetivo de vida, el ser libre y el ser autónomo, contar con la habitación propia, como diría Virginia Woolf, pero con la habitación propia no solo en sentido material, sino en sentido mental. Es decir, ser, en fin, como diría Nelson Mandela, ¿no? en la película de Clint Eastwood, Invictus, ¿no? Siguiendo a su poeta predilecto, el dueño de su destino y el capitán de su alma. Y junto a la inteligencia de la comprensión, la razón ardiente de la nueva civilización humanista. Yo resumiría esto de la razón ardiente por lanzar, si queréis, la idea fuerza y ahora desplegarla, ahora desarrollarla en una idea que he tomado de la lectura de un libro que cumple este año su 70º aniversario, Origen y meta de la historia, de Karl Jaspers, que por cierto hay una edición antigua de la revista de Occidente y acaba, pero hace días de ser reeditado el libro por Acantilado, es una auténtica joya cuya lectura, en fin, si me lo permitís, os recomiendo, si es que no lo habéis leído ya, muy encarecidamente. Decía Jaspers que la pasión por la libertad, no había otra manera de ser libre que serlo apasionadamente, iba indisolublemente unida, y esto lo escribía en 1950, con la moderación respecto a los fines inmediatos. ¿No? Razón ardiente equivale a ser apasionadamente moderado. No, la moderación no es una actitud tibia, no es una actitud equidistante, el perseguir la centralidad, hay una centralidad apasionada, una persecución apasionada de la centralidad, del equilibrio, de la moderación, pero la moderación como actitud comprometida, militante, presencial, ardiente ante la vida. Y la razón ardiente parte de algo que decía un gran humanista, católico, pero comunista, un catocomunista, ¿no? Como Felice Balbo, que era Pierpaolo Pasolini, en sus escritos corsarios, que no hay civilización, no hay posibilidad de proyecto humanista si no se parte del reconocimiento de la existencia, y no solo la existencia, sino la necesidad de lo sagrado. Yo diría que esta pandemia nos ha reconciliado, o ha tenido que venir una pandemia para que nos reconciliáramos, si es que no vivíamos reconciliados con esa percepción, con esa idea, con esa convicción de lo sagrado, de hasta qué punto cada vida humana es irrepetible e insustituible. Por eso estamos confinados, para salvar vidas, empezando por las nuestras. Pero para salvar, pero no solo la nuestra, decenas y cientos de miles de vidas. La vida hubiera podido continuar y de hecho hubo estados que se abonaron a esta creencia, ¿no? La idea de que hasta conseguir la inmunidad de grupo había que convivir, aprender a convivir con el virus, por desatado que estuviera. Finalmente hemos tomado los estados del mundo la decisión más dura, pero también la más ardientemente civilizada, que es sobre todas las cosas preservar las vidas, preservar la salud y la vida y la dignidad humana, porque no hay más línea de la vida, decía Jean Cocteau, que la vida misma. No hay más línea de la vida que la vida misma, preservar sobre todas las cosas la vida, es decir, valorar cómo estamos haciendo la vida, valorar a las personas que queremos. Quien os habla
lleva más de 3 meses separado de su mujer y de su hija porque estamos cada uno de los tres confinados en un lugar distinto del país. Así nos pilló el confinamiento y en la casa en la que estábamos nos quedamos. Mañana, por fin, por cierto, nos vamos a reencontrar, o sea que podéis deducir por qué estoy tan eufórico, ¿no? Es decir, llevamos 100 días sin vernos, ¿no? Razón ardiente representa también entender que no hay más que un camino del ser humano en el tiempo, que es el camino de la democracia. El único camino del ser humano en el tiempo, el único camino digno de la consideración plena del ser humano en el tiempo es el camino de la democracia. Y democracia, finalmente hablaré de esto, pero incompleta, una manera democrática de vivir, la manera democrática de vivir de la que hablaba antes, equivale al reconocimiento de la democracia. Es por definición, en fin, la democracia incompiuta, ¿no? Como decía Aldo Moro, es por definición imperfecta e incompleta. Pero no hay alternativa, no hay alternativa a la democracia como camino de la persona, de la plenitud de la persona en el tiempo. Como decía Jaspers, del ser humano en el tiempo, yo diría también, me permito añadir humildemente, bueno, con toda la humildad de la que sea capaz uno de Torrelavega, que no es que sea eso muy posible que digamos, como camino cívico en la historia. No solo camino del ser humano en el tiempo, sino como camino cívico y único camino cívico en la historia. Y además el camino que le dota al tiempo y al ser del sentido y del origen, del sentido del origen y del sentido de la meta. Es un razonamiento entre heideggeriano y jasperiano. Es decir, el Dasein, el estar ahí, bueno, nuestro estar aquí es un estar que tiene sentido ante la historia y tiene sentido ante nuestros propios actos. Razón ardiente significa saber y asumir algo tan maravilloso como que lo que nos distingue como seres humanos es que somos capaces de formular preguntas y de formularlas, las grandes preguntas además, a sabiendas de que no tienen respuesta. Es decir, esto lo sabemos desde Kant, pero es decir, las grandes preguntas, ¿no? La vida, la muerte, el amor, la libertad, la inmortalidad, Dios. ¿Quién tiene respuestas ante estas preguntas? ¿Quién tiene certezas ante estas preguntas? Sin embargo, formulamos esas preguntas incesantemente. Esas preguntas, nuevamente, nos hacen humildes, nos hacen sencillos, nos hacen radicalmente, rabiosamente humanos. Y sobre todo, formular estas preguntas nos hacen felices. Es posible ser feliz. Decía Wittgenstein que feliz es el hombre que vive en concordancia con su tiempo. No hay más manera de ser feliz que estar comprometidos con el propio tiempo. Como decía Joseph Roth, nuestra patria, nuestra época, nuestra segunda patria, para los que pensamos que tenemos una patria celeste como las monjas carmelitas de Compiègne en el diálogo de carmelitas de Bernanos, después en la película de Bruckberger y Agostini, ¿no? Cuando dice Alida Val y la priora, somos ciudadanos de otra patria. Bueno, hay una tercera patria, ¿no? Además de la secular y de la celestial, que es nuestro tiempo, la época de la historia que nos ha tocado vivir, y vuelvo a lo que decía al principio, la época más maravillosa de la historia. Somos los seres más privilegiados desde la creación. Vivimos la época más portentosa de la historia. De nosotros depende que sea portentosa al cuadrado o sea portentosa al cubo, es decir, se realicen las promesas de emancipación, de vida plena, de humanidad plena, que desde la perspectiva cristiana formuló Jesucristo, una perspectiva humanista. Todos cuantos somos humanistas, ¿no? Ese es el centro de nuestro actuar, una perspectiva secular, una perspectiva no secular, convergemos, ¿no? en esa ambición, que es una ambición legítima y que es una ambición honorable. Vivir en consonancia con el tiempo, habitar en este tiempo de una manera activa, propositiva, proactiva, ser capaces de formular nuevas preguntas, de formular nuevas interrogantes, de suscitar nuevos ámbitos de inquietud, de generar nuevos espacios para el diálogo y para el encuentro. Eso es habitar en el propio tiempo.
Esa es la raíz de la felicidad. Insisto, lo dice una persona que tuvo una vida personal absolutamente azarosa y que se enfrentó a la enfermedad hasta el último instante de su vida, como fue Ludwig Wittgenstein, de una manera, en fin, valiente y corajuda, ¿no? Razón ardiente es, finalmente me voy encaminando, antes de que me haga el aviso Jorge al tramo final de la intervención. Razón ardiente significa, por lanzar 4 ideas susceptibles de ampliación, pero bueno, tampoco quería extenderme mucho en esta exposición inicial, más allá de los 30 o 40 minutos. En primer lugar, trabajar para hacer posible todas las libertades del hombre. Trabajamos para eso, para ser libres, pero no para ser libres nosotros, para que seamos todos libres, para que sean todas libres, es decir, toda la humanidad lo sea, hacer posible todas las libertades del hombre. Y el hombre no está, o todos los hombres, todos los seres humanos no son, digamos, completamente libres o no están completamente emancipados, o no. Nosotros trabajamos para que eso sea posible. Trabajamos también, en segundo lugar, para hacer posible las libertades del otro. Como decía antes, y ahora vuelvo a reiterar, estamos comprometidos con las libertades del otro, estamos comprometidos con el proyecto del otro. Necesitamos al otro. El misterio de la vida, decía Martin Buber, no es el ser humano, sino el ser humano con el ser humano. Necesitamos al otro. Necesitamos entrar en diálogo con él, entrar en encuentro con él, dialogar con él, es decir, la verdad, ese espejo que decía Salvador Espriu, que en el principio de los tiempos se cayó, se hizo añicos y de entonces los seres humanos vamos reconstruyendo añico a añico, pedacito a pedacito, ¿no? La forma originaria de ese espejo la tenemos que construir entre todos y entre todos tenemos siempre el 100%. Entre todos tenemos siempre en democracia el 100%. Habrá gente que quiera marginarse voluntariamente de ese camino de la emancipación del otro. Lo ha habido en la historia, lo sigue habiendo. En algo de la historia, esto en todos nuestros países lo sabemos muy bien, nos hemos enfrentado con alternativas autoritarias y totalitarias. Esas alternativas siguen funcionando. Esas alternativas incluso han llegado ya al gobierno de muy queridos países de nuestra comunidad de naciones, en su versión 2.0 o 3.0 o 17.0, no sé muy bien en qué versión ya. Bueno, nosotros, es decir, vamos a seguir trabajando a favor de la libertad, a favor, y eso quiere decir comprometidos con la materialización del proyecto del otro dentro del cauce democrático. Insisto con estas 4 ideas, fuerzas casi finales. La tercera de ellas, eso equivale, es decir, no, Enrique, te estás poniendo muy, en fin, esto es como decía del MRP, del Movimiento Republicano Popular francés, de la democracia cristiana francesa, Charles de Gaulle, que era como una melange. Sabéis que la melange, sobre todo la vienesa, son 4 partes de espuma y una parte de café, ¿no? Era un 80% de espuma, ¿no? Que una vez que quitas la espuma no queda café, ¿no? Decía de Gaulle que, en fin, que el MRP pues, era una cosa pues gaseosa. Bueno, yo voy a tratar de proponeros algunos actuares que no son nada gaseosos en ese sentido, ¿no? Es decir, esta razón ardiente exige actuares muy concretos, ¿no? Acciones muy concretas. El sentido de las formas, ¿no? El sentido estético. Hay una estética democrática, hay una estética humanista, hay una estética de la libertad, ¿no? Que empieza por dónde, por ejemplo, perdón por el espacio publicitario, soy de derecho, el respeto por las leyes, ¿no? El sentido de la división de poderes, el sentido de la institucionalidad, sin instituciones no hay libertad, el sentido de la obediencia al derecho justo, al derecho legítimo, al derecho que es fruto de la actividad parlamentaria, es decir, que proviene del diálogo. Más actuares, el desarrollo de maneras humanas de tratar a la gente. Razón ardiente quiere decir, entre otras muchísimas cosas, ser amable con las personas, hacernos susceptibles de ser amados y amar.
El amor, decía Heidegger, es lo que nos empuja a la existencia. O sea, vivimos empujados por el amor. O sea, si vamos por es el amor el que nos empuja. Si hablamos con el otro, el amor está siempre detrás, ¿no? Que a mí es una imagen, me parece un poco violenta, pero me gusta, ¿no? O sea, estamos impelidos a amar, ¿sí? A querer a los demás de millones de formas. Es decir, no quieres igual a tu pareja que a tu hija, que a tus amigos, que a tus vecinos, que a tus estudiantes, pero la relación está inspirada, empujada por el amor, ¿no? Es decir, maneras humanas de trato, ¿no? Tenemos que mejorar en esto, ¿no? Maneras humanas de ver el contexto vital de nuestros hermanos, ¿no? Más que nunca ahora, de nuestros conciudadanos, de nuestras conciudadanas, ¿no? Estamos mirando de la misma forma a, a los cajeros en los supermercados, a los trabajadores del sector de transporte que están garantizando nuestro abastecimiento, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los servicios de recogida de basuras. Les estamos viendo, es decir, los que están haciendo posible durante el confinamiento que podamos, los que velan por el mantenimiento de todos los servicios, profesiones algunas de las cuales he enumerado, no sé, en vuestros países, en vuestros contextos. En mi país, pues a lo mejor estaban un poco no suficientemente consideradas o menospreciadas. Yo, es decir, la primera vez que salí a comprar en confinamiento, creo que miré, debo decirlo, a la cajera que me atendió, que por cierto había sido antigua alumna mía, chica valiosísima, pero de otra manera, le di las gracias, que las doy siempre de otra manera, ¿no? Es decir, hemos sido suficientemente humanos en nuestra manera de tratar a los demás, de considerar a los demás, ¿no? Sobre todo los que vivimos dentro de, digamos, la campana de cristal, ¿no? Universitaria, ¿no? Que vivimos dentro de una especie a veces de burbuja fuera del mundo, ¿no? Ya la burbuja se pinchó, ¿no? Estamos juntos en esto, ¿no? El virus no ha entendido, en España por lo menos, creo que en cualquier país está siendo así, de clases sociales. Se ha muerto un antiguo presidente del Real Madrid. Sabéis que en España ser presidente del Real Madrid es más importante que ser presidente del gobierno. No así ser presidente de otros equipos de fútbol, evidentemente. Bueno, es una boutade, pero hasta cierto punto se ha muerto un antiguo presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Justicia y miembro del Consejo de Estado. Es decir, estamos todos juntos en esto, ¿no? Si alguien pensó al principio, si no, este virus nos ha recordado hasta qué punto somos 95% líquidos, un poco como un 5% de materia sólida, y todo eso tiene una vida para dar un testimonio y ya está. Y parece que, en fin, del otro lado del paraíso, ¿no? Del otro lado de la bóveda celeste, a qué nos dedicábamos tiene relativa o ninguna importancia, ¿no? La Perdón, Enrique, deferencia. perdón, ¿Perdón? Enrique, ya Sí, llevamos 30 minutos, te quedan 10 minutos para la primera parte, ¿sí? espero que me sobren incluso algunos, creo que por primera vez en mi vida. Eh, me sobre tiempo. Sí, ayer tenía en la Universidad de Mayores una clase de 2 horas y fueron 3. No, pero no, que nadie se alarme por esto, ¿eh? Eh, y mis estudiantes son tan buenos y tan generosos que no me lo dijeron nada, no, se me pasó el tiempo, no me enteré, ¿no? La deferencia, ¿no? Conceptos como deferencia, ¿eh? Es decir, poner al otro por delante de ti, ¿eh? En la accidentalidad cotidiana, ¿eh? En el hecho cotidiano, pero es decir, pensar antes en los demás que en ti mismo, ¿no? Es decir, no, eso que es decir, no, el ser deferente, ¿no? Es decir, el voluntariamente relegarte, ¿no? O colocarte en segundo o tercero o cuarto lugar, ¿no? La prestación de auxilio. Tenemos que pensar en la fraternidad como concepto cristiano, en la solidaridad como concepto universal, ¿no? Para aquellos que no piensen legítimamente que no somos hermanos porque no todos no tenemos el mismo padre, como un ámbito de obligado cumplimiento. Es decir, no como una opción. Dice, no, es que convertirlo en un derecho o en una obligación resta espontaneidad al funcionamiento del cuerpo social. Bueno, yo siempre pensé que, bueno, ciertos delitos como la omisión de auxilio
si la solidaridad no es una obligación, a lo mejor tienen un fundamento más dudoso, ¿no? Pero la prestación de auxilio, la atención constante al derecho de los demás, la atención constante al derecho de las demás. Es decir, ¿no? Creo que era Benito Juárez, Margarita me corregirá, el que definía la paz como el respeto al derecho del otro, ¿no? Bueno, pero el respeto no, la atención y la atención constante, además, al derecho, del otro, ¿no? Y como última, esta era una idea fuerza tercera, digamos, amplia, como última idea fuerza, ¿no? Para esta razón ardiente, la asunción de que no existe una situación democrática definitiva, ¿no? Que la democracia no es invencible, porque la democracia es vulnerable, porque la democracia está azotada, asaltada por la incertidumbre, por la inseguridad. Decía Tian Bognet, ¿no? Gran activista del MRP francés también, que había que instalarse en la virtud de la inseguridad, ¿no? Esto que yo la verdad es algo que vengo repitiendo desde hace tiempo y bueno, decir, bueno, la pandemia nos ha demostrado hasta qué punto no hay certezas, ni seguridades, ni realidades definitivas, esta especie de soberbia y de arrogancia, ¿no? En la que estaba instalada pues una cierta humanidad, ¿no? Se creía a sí misma invulnerable, ¿no? Invencible, y hay también una cierta arrogancia democrática, ¿no? Ahora la democracia, esto es un hecho irreversible, invencible, no, las propuestas totalitarias o populistas no llegarán al poder en mi país, esto es algo que no puede suceder, la experiencia de no. La democracia es vencible, es vulnerable, y igual que nosotros somos vencibles y vulnerables. Lo que ha sucedido es una magnífica metáfora, es decir, la demostración o cómo un minúsculo virus puede demostrar hasta qué punto somos vencibles y vulnerables, es una magnífica metáfora de hasta qué punto las estructuras que pensábamos históricamente ya consolidadas, definitivamente enraizadas, insisto, invencibles e invulnerables lo son. No hay una situación democrática definitiva, pero eso lo que tiene que empujarnos es a sentirnos más apasionadamente, con desde ese apasionamiento moderado, sentirnos más apasionadamente vinculados y comprometidos con el proyecto democrático. Más de lo que estuvimos nunca. Bueno, termino. En definitiva, yo creo que se nos ha presentado, por seguir terminando con buenas noticias, desde el recuerdo y emocionado además hacia los fallecidos, hacia los enfermos, insisto, hacia los amigos, pero también hacia los enfermos que me decían, Enrique da buenas noticias y yo lo estoy intentando. Cuanto está sucediendo nos ha demostrado, nos está demostrando hasta qué punto la vida nos brinda la oportunidad del perfeccionamiento. Y aquí en la palabra perfeccionamiento, ¿no? La idea de C.S. Lewis, ¿no? De que, a través del dolor, ¿no? De que Dios nos iba esculpiendo a través del dolor y que con cada golpe nos iba haciendo más perfectos. Bueno, la vida como una oportunidad para el crecimiento, la vida como una oportunidad para construir, una vida que nos permite aprender de la experiencia, ¿no? Decía Walter Benjamin, que ahora se va a cumplir el 80º aniversario de su suicidio, gran filósofo alemán berlinés, que un hombre libre es un ser sediento de conocimiento. Cuanta más sed de conocimiento tenemos, más libres somos. Y una de las mejores maneras de demostrar hasta qué punto somos libres es querer conocer. Es maravilloso querer conocer. Eso demuestra también que estamos vivos, ¿no? Y queremos decir, saber, ¿no? Y saber sobre todo cuanto nos rodea, ¿no? Concedemos importancia a todo cuanto nos rodea, a todo cuanto nuestros hermanos han creado, han modelado, nos están ofreciendo, ¿no? Una oportunidad para actuar de un modo libre y autónomo, para hacernos dignos de un derecho que para mí es un derecho fundamental, que es el derecho a la trascendencia, ¿no? Sí, entre otros muchos derechos fundamentales. Bueno, y si algunos hemos decidido que queremos instalarnos en la inmortalidad, o por lo menos, como decía, en fin, el llorado cardenal, en fin, al que yo, en fin, leí con tanta devoción y escuché, y en fin, y tuve la fortuna de tratar, y Fernando Sebastián, y decir, uno no,
uno no es cristiano hasta que no se instala en la inmortalidad, ¿no? Lo que pasa es que le lleva toda la vida, ¿no? Ese proceso de instalación, ¿no? En definitiva, vivir abiertos a los grandes momentos, asimilar las grandes experiencias, las buenas y las malas, asimiladas. Y termino ya, Jorge, bueno, para tranquilidad de todos, que me habéis padecido con una, en fin, con una paciencia y una complicidad y, en fin, un cariño y un interés que os agradezco muchísimo. También, como decía Walter Benjamin, la pregunta que nos tenemos que formular, y ya con esto, si queréis, pues le damos paso al coloquio, no es tanto quién soy, ¿no? La pregunta de los ensayos de Montaigne, ¿no? ¿Quién soy yo, no? ¿Quién soy? Más que nunca la pregunta debe ser ¿cómo debo vivir? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he venido haciendo con mi vida? ¿Y cómo debo vivir a partir de ahora? No dediquemos más tiempo. Los ensayos de Montaigne, yo no soy como Mitterrand, que su retrato oficial como presidente de la República Francesa se lo hizo con los ensayos de Montaigne en la mano, aunque admiro mucho a Montaigne. Pero bueno, ¿quiénes somos? No sé si vamos a ser capaces de averiguarlo por muchos años que vivamos, que ojalá sean muchos. ¿Cómo debo vivir? Yo creo que esa sí que es una pregunta, esa sí que es una interrogante con la que podemos y debemos enfrentarnos en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero muy especialmente en las actuales coordenadas de nuestra vida. Y ya, terminé. Muchas gracias.